Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una nueva edición de Humo Blanco. Esta vez estamos con Osvaldo Bilbao, director del Centro de Desarrollo Interétnico, para justamente evaluar la situación de la población afrodescendiente en Perú. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Augusto? Qué gusto verte, buen día con todos y bueno, con tu gran audiencia que poco a poco estás avanzando, te estoy siguiendo y veo que mucha gente está interesada en lo que estás haciendo. Esperemos que sea útil, ¿no? Esa es la idea del programa. Y ahora lo que queremos es abordar un poco cuál es la situación en general de la población afrodescendiente en Perú, Osvaldo. Bueno, gracias. Una de las primeras cosas, gracias por la visibilización. Es uno de los primeros programas de este tipo que comienza y toca el tema. Y lo toca justamente en una coyuntura bastante difícil. No sé si has estado viendo o has estado siguiendo lo que ha estado pasando en estos días. O sea, primero en Barranco, una pinta fuera Negros de Barranco, en el bus, una señora que lo trata como cualquier cosa a un afroperuano y sobre todo que estaba con su hijita. O sea, entonces, y ninguno de esos temas se tocan en ningún otro sitio. Te soy franco. No es parte no es parte de la psiquis, ¿no? Bueno, un poco. Acá en el Perú, según el último censo, somos 850.000, 860.000 afroperuanos. En toda la costa peruana. Ahora hablamos no solamente de toda la costa peruana, a nivel nacional. Eso involucra afrodescendientes en general, ¿cierto? No, afroperuanos de 12 años a más, Ya. que han sido censados. Y bueno, y lo interesante de este último censo que nos ha dicho que no solamente antes siempre decía los afroperuanos solamente están en la costa, ahora están a nivel en todas partes. O sea, en algunos sitios de la sierra hay miles, como en Cajamarca, y de repente hay cientos como en otros lados, como en Ayacucho, pero hay. Entonces ya no es como antes que los afroperuanos estaban solamente en la costa peruana. Localizados En algunas cosas como en Piura, en Chincha, en Chiclayo, no. Ahora hay un mapa que te dice acá están, acá están, acá están, y estamos en toda la costa peruana. Bueno, lo único que sí, en todas estas partes la situación es crítica de pobreza extrema, un 30 o 40%. Sobre todo un tema bastante recurrente que siempre trabajan en servicios. Ya. Y cuando trabajas en servicios, eso quiere decir que no tienes seguridad social, no tienes una serie de beneficios, entre comillas. Entonces, la situación es bastante crítica, pero sin embargo no se visibiliza como un problema en el Perú. Es parte, en general, creo yo, no es parte de los sentidos comunes de las políticas públicas de este país. Es que tenemos un país que bueno, estamos en el bicentenario, ¿no? Desde su independencia, una independencia que ha sido, cuando uno lo ve, comienza a ver, nosotros no nos hemos independizado de nada, o sea, estructuralmente, ¿no? Hablamos de corrupción como si la corrupción fuera del último lustro, ¿no? La corrupción ha sido toda la vida, desde cuando comenzó esta república. Claro, pero... Y donde la población afroperuana siempre ha estado marginada. O sea, cuando se construye esta nación, en 1821, nunca nos tuvieron en cuenta. No nos toman en cuenta, entre comillas, hasta 1854, en que el Estado peruano nos compra. ¿Qué eso fue lo que hizo Ramón Castilla? Ramón Castilla agarró y los compró a los amos o a los dueños de esclavizados, les pagó una indemnización y les dijo, te compro tus negros. Pero es como siempre, el Estado los compra y los deja botados, ¿no? Porque ¿qué te hago dando la libertad si no te doy ningún tipo de incentivo para que vivas? O sea, agárrate, digo, bueno, chao Osvaldo, eres libre, pero no tienes casa, no tienes, porque siempre has vivido al lado de alguien. Y la situación sigue hasta ahora.
no hay una propuesta de desarrollo para la población afrodescendiente. Yo creo que no solamente para la población afrodescendiente, sino para los diferentes grupos étnicos en el Perú. O sea, también comencemos a cerrar también el círculo. O sea, el Perú está constituido o está pensado de una mirada mestiza, blanca mestiza. De los antiguos españoles vienen así. Blanca que mestiza, probablemente, ¿no? Porque el mestizaje también es otro engaña muchacho, ¿no? O sea, los criollos de antes que siguen gobernando hasta ahora te dicen, no, bueno, tú eres mesticito, entonces tú eres un poquito menos oscuro que el de acá. Entonces, y además eres profesional, estás saliendo. Entonces, y comienzan a trabajar con este país neoliberal, comienzas a trabajar en el individualismo puro, ¿no? Entonces, de 1000 le doy la oportunidad a uno que dice ser un poquito más claro para que salga. Y comienzas a decir, bueno, sí, no, esto está bien. Entonces, ahí hay un tremendo problema de estructura social, de cómo nos vemos. A ver, dime, explícame. ¿Cómo nos vemos? O sea, nosotros nos estamos mirando ahora, o quieren estos grupos radicales, y te hablo de, cuando uno comienza a mirar y comienza a ver las estructuras políticas también del Perú, eso es lo que estás viendo. Yo en estos momentos me he demorado porque he estado mirando, estamos haciendo un pequeño trabajo de todos los planes de gobierno locales y regionales. Ninguno te habla de población indígena ni población afro. ¿Y cómo puedes dar algunas políticas públicas para ese grupo que está marginalizado? Y los partidos políticos son los que construyen eso. Y lo construyen los partidos de derecha y de izquierda. Claro, o sea, dime algo, en la política nacional, precisamente uno de los faltantes con mayor evidencia probablemente sea la ausencia de población afrodescendiente en la política nacional, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué? Porque por un lado, tienes a la derecha que se sienten blancos y no construyen una nación partiendo desde sus intereses particulares y de clan. Pero curiosamente, la derecha tiene, por ejemplo, más congresistas afros que la izquierda. Pero eso ya es una estrategia de cómo comenzar a individualizar los procesos, ¿no? A ver. O sea, la derecha siempre ha tenido uno o dos, pero ¿de dónde sale ese grupo? O esa representante. No sale del movimiento social, no sale de un proceso, te puedo decir, un proceso de movilización social, sino sale de alguien que, como siempre, está cerca a un determinado grupo y dicen que tú individualmente puedes salir. Y puede jalar votos. Y por eso, y jaló votos, pero individual. Porque si tú la ves a ella o a él, lo ves a él solo, como parte de ese partido. Y, sin embargo, ese partido no tiene políticas públicas para el grupo que representa a esta persona. Este es un fenómeno que se repite hace años. Son años. Los afros llegan Claro. a los públicos, al Congreso, lo que fuera, pero no llegan como parte De un proceso. No, o sea, son formas, por un lado son o deportistas, hay algunas personas, o sea, pero esa es la derecha. Y la derecha también tiene sus estrategias como para romper, no solamente afro, sino también indígenas que lo van llevando y lo van blanqueando en el proceso. Y dentro de los procesos de movilización social, más de donde muchos de nosotros salimos, ni siquiera los tienen en mente ni en sus planes. Pero en la izquierda sucede algo similar. Y mucho más fuerte. Y a pesar, mira, por ejemplo, cuando se habla de comunidades campesinas, en los 80, entre los 80 y los 90, cuando se comienzan a hacer las tomas de tierras. Las de este último periodo. De último periodo. No, ha habido anteriores, ¿no? Pero ¿dónde está el compañero Luna Vargas, etcétera, allá en Piura? Yapatera fue uno de los que se movilizó tremendamente. Los negros de Yapatera se movilizaron y hicieron las tomas de tierra. Pero sin embargo, a la hora que comienza a desarrollarse esa estrategia de movilización social con los campesinos, no se toman los campesinos negros como parte del desarrollo de esta propuesta. No conozco ningún dirigente campesino afro. Y cuando tú comienzas a conversar con ellos, y la vez pasada tuvimos una conversa con la gente de la CCP, y un compañero del ingenio le dijo, oye compadre, yo soy campesino negro.
Yo vivo en el ingenio, pero sin embargo es que también la política del campesinado es de 1000 metros para arriba, ¿no? Y creo que también es donde es parte también de la estrategia, hay que romper, ¿no? Porque si fuera un solo campesinado no tuvieras ese tipo de rompimiento político. Claro. ¿Y qué están proponiendo ustedes? O sea, se propone una serie de cuestiones que van más allá del racismo. El tema del racismo es estructural, ¿ya? Y el racismo es estructural y se da en todos los estamentos del Estado y también de los que no son del Estado, en la sociedad civil también. ¿Por qué? Porque cuando se construyó en algunos espacios donde hemos estado compartiendo con el PUM, por ejemplo, o sea, la gente que iba, en este caso Miguel Vega, se le veía, no se le veía como un proceso de movilización social, sino un movimiento cultural, un movimiento que bailaba. En el peor sentido, además. Claro, en el peor sentido, no se le veía como que, porque la cultura es política. Y la cultura es política y puedes construir partiendo de esa cultura, pero no, se veía como el bailarín, claro, el chacotero, el vacilón, ¿no? Durante años se ha visto así, ¿no? Como claro, el bailarín, como el que hace música, como el que hace poesía, lo que fuera. Pero no se le ve como la construcción de nación. Y como la construcción en sentido común, además. Claro, por ejemplo, es tanto el racismo en el Perú que durante el tiempo de la guerra interna, nosotros hemos sido, o sea, racializado de tal manera que los negros no eran ni para Sendero, no era un problema, no están, no importa, no está dentro de la construcción, no lo tienes ni que matar ni nada porque ellos están ahí. Es una forma de racismo y tampoco está para la policía, los negros no son terrucos. Para la contrainsurgencia. Claro, para nada, entonces es peor, ¿no? O sea, tú no estás dentro del proceso de construcción del Perú. ¿Qué hacer entonces? O sea, ¿qué hacer? Primero hay que comenzar a mirarnos como iguales, o sea, y cuando te digo como iguales, lo digo en algún sentido la palabra, ¿no? O sea, comenzar a mirar el Perú, o sea, que hay diferentes grupos étnicos, porque la mayoría dice, bueno, no, porque nosotros apoyamos a los compañeros indígenas, porque ellos tienen una estructura organizativa bastante interesante. Hay que comenzar a repensar que 1854 parece muy lejos, ¿no? Está acá. Yo soy la cuarta generación de no esclavizados. La cuarta generación. Y, por otro lado, vendría a ser, o sea, la segunda generación que han podido ingresar a una universidad. Y es otro gran problema. ¿Ya? Entonces, cuando hablan, no, que hay que comenzar, y lo digo con mucho cariño, el movimiento indígena, de todo lo que está pasando, que debe de ser, lo construyen intelectuales de 1930. Y que lo miran. Lo miran y con la intelectualidad comienza, indígenas y no indígenas, comienza a desarrollar estrategias para levantar el tema. ¿Y por qué no ha habido ese proceso en los afrodescendientes? Porque, o sea, simple y llanamente no nos han querido mirar, son diferentes visiones, estás en la costa, o sea, no sé, te estoy franco, ¿viste? Hemos tratado de comenzar a analizar el por qué, hay veces también porque muchos también de los afroperuanos en algún momento han trabajado como choferes de la gente de la derecha, ¿no? Y muchos de los afroperuanos han sido muy apristas. Pero también hay una actitud, siento yo, en la población afrodescendiente, renuente a la acción política. No es renuente a la acción política, si no te ven y no te toman en cuenta para qué participas, ¿no? Ya. Y comienzas a agarrar y tomar o sea, te tiras para atrás, ¿no? O sea, si siempre me vas a ver como, por un lado, me ves como el bailarín, como el chacotero, como el choro, como el vivo, y por otro lado, a la hora no me llamas para agarrar y construir lo que tú propones políticamente, porque ese es otro de los problemas, ¿no? O sea, yo no te estoy llamando para construir la política, te llamo para que participes. Yo no quiero participar, yo quiero construir contigo. ¿Y qué aporte crees tú que los afrodescendientes tienen para colocar en lo que llamas un proceso de construcción? O sea, hay más de uno. O sea, primero que nosotros somos peruanos y nosotros vemos cómo se está degradando nuestra nación. O
O sea, el tema de corrupción, como te digo, el tema de corrupción no es de ahora, el tema de corrupción es desde que se fundó esta nación, y quizás antes. Y es una de las cosas que podemos decir, nosotros no somos corruptos porque nunca hemos llegado al poder. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué podemos plantear? Podemos plantear cómo desde la diversidad podemos construir nación, cómo de la diversidad podemos desarrollar estrategias de vivencia y de pervivencia, y para salir de todo esto que nos está matando como nación. Una cosa también que hay, creo yo, en el movimiento afrodescendiente es su falta de organización. Claro, o sea, una de las también, o sea, ¿qué tipo de organización quieren? O sea, ¿la organización que ustedes quieren o la organización que tiene el movimiento? O sea, por ejemplo, en lo rural ellos vienen construyendo, participan en todos los espacios en lo rural, trabajan en el comité de regantes, en los vasos de leche, o sea, o tenemos que hacer un movimiento particular. Como el movimiento indígena, por ejemplo. Sí, pero, bueno, lo respeto, ¿no? O sea, el movimiento indígena tiene su propio proceso, nosotros no somos iguales. O sea, pero es que ellos se sienten además naciones autónomas, etcétera. Claro, y en el caso de los afrodescendientes, no podemos ser mucho más imbricados en la sociedad. En la sociedad como tal. O sea, que sí se puede hacer un movimiento, como hubo el movimiento negro Francisco Congo, que se desarticuló por lo que pasó después de los años 2000, con Fujimori, que penetró el movimiento. Sin embargo, nadie lo dice. Y hay gente que nosotros, fuimos gente allegada, que nosotros dijimos, mira, está pasando esto, ¿qué soluciones hay? ¿Qué podemos hacer? Y nadie nos dijo que no. Sin embargo, el movimiento se destruyó porque del 92 para adelante el movimiento creció exponencialmente, tenía bases a nivel nacional. Ya. Y en el 2000, con la reelección de Fujimori, agarra y penetra el fujimorismo al movimiento, y fue la primera vez que buscaron que elegir afroperuanos para el Congreso, y eligieron. Pero al interior hubo todo un cisma, una discusión, porque no podíamos entrar a participar en una elección en un partido que era violador de todos los derechos habidos y por haber. Y nadie nos respaldó. Pero el movimiento sufre también entonces lo mismo que en general han sufrido diversas en el país. Claro, es que, por eso, pero te das cuenta, no nos miran, pero para algunas cosas tú puedes comenzar, y cuando ves que está creciendo algo, lo dinamitas desde adentro. Entonces, el movimiento se desarticuló, se rompió, y hasta ahora no se puede rearticular. No, hasta ahora no. No se puede rearticular. ¿Por qué? Porque también la desconfianza, bueno, lo que pasa después de un rompimiento de ese tipo, pero es lo que le pasa en general a todos. A los gremios, organizaciones, partidos políticos de izquierda, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? Una fragmentación muy fuerte, ¿no? Y la fragmentación, porque nos han dicho que individualmente puedes salir de todo este problema. Sí. Ese es el problema. O sea, te dicen, no, te jalo a ti, jalo a otro, de 1000 jalo a 5, y con 5 digo, mira, ya cómo estamos construyendo, y tú estás saliendo. O sea, es uno de los temas, en realidad, no solo de los afrodescendientes, sino de la política transformadora, lo que queremos cambiar el país, que lo que tenemos es una sociedad tan fragmentada en la que pesan determinados sentidos comunes, ¿verdad?, que generan esa desconfianza. Claro, la desconfianza, y además el hecho de, bueno, si no puedo salir como grupo, salgo yo solo y no me importa a los demás, ¿no? Claro, es lo que ha sido precisamente... Claro, es el neoliberalismo duro y puro que tenemos ahora. Entonces, tú cuando quieres construir nación, quieres construir articulación, quieres construir diferentes cosas, que siempre te va a salir uno o te meten a uno. Por ejemplo, ¿qué estamos pensando para el 26? O sea, indígenas y afro se pueden unir. Con eso somos 28 o 29%, somos 30% de la población. No pongamos que todos van a votar por nosotros, no por ese grupo, pero sí un 20% puede votar por nosotros, y no llegarás a gobierno, pero sí tienes cómo negociar. Claro, cómo ser parte del desarrollo político del país, ¿no? Sobre todo, pienso yo, ahora que lo dices, en un país tan crítico en términos políticos, ¿no? Donde no tienes políticos. Parece que no hay salidas, no hay partidos, ¿no? No hay partido, y tampoco quieren que haya partido, que es otra de las cosas.
No quieren que haya partido, porque no, o sea, no solamente miramos, hay que mirar al frente, ¿no? O sea, los otros siempre tienen la culpa. Tampoco quieren que haya partido. Nuestros dirigentes, muchos de nuestros dirigentes no están haciendo nada para construir partidos. Desgraciadamente los partidos de izquierda muchas veces se sienten a la hora que comienzan a construir sus propuestas, la están construyendo como si fueran ONGs. ¿A qué te refieres? O sea, la construcción de la política nacional no tiene que ser vista como si fuera un juego de las ONGs, que dicen que conocen todo. Yo la vez pasada estuve mirando quiénes están en determinados partidos. Y son los mismos que han sido directores de ONG. Y por lo tanto, no me van a decir que van a cambiar. O sea, un día me siento para acá y pienso como ONG y otro día pienso como mucho más ampliamente. No, comienzas a construir tu propuesta partiendo de tu concepción de cómo desarrollo un proyecto, un programa, como una ONG. Y dejando de lado, o sea, tengo beneficiario, no tengo, tengo beneficiario, pero no tengo una masa que tiene que seguirme, o sea, de movilización social. Tengo beneficiario, no tengo socios, entre comillas, no tengo gente que tiene que desarrollar conmigo esto. Entonces, hay que comenzar a mirar diferente. Claro, hay que, digo yo, el movimiento posible de formar a nivel de la población afrodescendiente, ¿qué aportes tendría que hacerle al país? Sí, o sea, podríamos hacer una serie de aportes más allá del deporte, más allá de eso déjalo ahí. O sea, nosotros en la economía no podemos aportar. ¿Pero qué propuestas tienen? O sea, ahí, mira, desde lo rural es comenzar a desarrollar la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria, a pesar que estamos perdiendo nuestro terreno, porque hay una reversión de la tierra, no tienes como... Claro, y ese es un punto en el que pueden coincidir, por ejemplo, con los indígenas. Claro. Y a nivel de... Nosotros no tenemos pequeña ni mediana empresa. Los afros no tienen, o sea, ¿por qué? Porque, como te digo, está más metido en el tema de servicios. Entonces, no tiene pequeña... ¿Más ha sido visto en general, históricamente, como fuerza laboral? Y no se le ha visto como fuerza emprendedora. Los pocos que hay son mínimos. O sea, y además, ¿qué tenemos? Nuestra fuerza de trabajo, que queremos que salga esta patria, porque tampoco no pensamos que deben de haber solamente acciones, debe haber acciones afirmativas para ir aminorando las brechas sociales, pero nosotros no somos extraterrestres, o sea, no somos algo de afuera. O sea, la construcción de la nación tiene que comenzar a construirse desde los diferentes frentes. Cada uno de los frentes tiene algo que aportar para desarrollar. O sea, y más que de forma particular, o sea, una propuesta particular afro no se ha construido. ¿Por qué? Porque, o sea, te vuelvo a decir, nosotros somos parte de lo que es la nación. Claro. Lo único que sí, hay diferencias y brechas que tenemos que salvar en educación, en salud, ya, o sea, todo eso. Eso es lo que hace necesaria una plataforma afro, ¿no? Por la situación en la que está. En la que está. Entonces, lo único que hay que es comenzar a construir esta plataforma con los jóvenes. Pero los jóvenes también te dicen, bueno, o sea, yo salgo y tengo que comer. Porque su familia no está en condiciones de que tú puedas militar como antes. Dime algo, Osvaldo, un poco cerrando. ¿Y desde el Estado qué se ha hecho en los últimos años sobre esto? Más allá del Ministerio de Cultura con la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana, que hace un trabajo heroico a pesar del pequeño presupuesto que tiene, donde se busca aquí implementar algunas políticas, impulsar más que todo políticas públicas, pero o sea, una política pública sin presupuesto no es política pública. Claro, es una entonces tú comienzas a desarrollar una serie de cosas a partir del Ministerio de Cultura, haces un grupo de trabajo, etcétera, y cuando llegas al Ministerio de Economía no hay plata. Bueno, el superministerio. ¿Me entiendes? Y no solamente para los afros, sino para los indígenas y para los diversos grupos vulnerables. El de INDEPA. INDEPA INDEPA murió.
Murió porque también, bueno, a ver, creo que ahí había representación indígena y afro, un afro y los demás eran indígenas. Pero tú no puedes ser juez y parte, pues. O sea, tú no puedes trabajar y puedes ser representante. Muchos de ellos comenzaron a trabajar en el INDEP. Entonces, como que fueron absorbidos. Ya absorbidos. ¿Por qué? Porque también ya les comenzó a gustar también Y uno de los grandes problemas es también la rotación, ¿no? La rotación a la hora de las elecciones. Ya. Si tú comienzas a mirar a la gente que estuvo como dirigente, el presidente, secretario, después el presidente pasaba a ser secretario, entonces comienzas a darle vuelta a la misma gente y no hay tampoco cambio generacional. Y no hay cambio generacional en diferentes grupos. A propósito de las últimas elecciones, ¿cuántas autoridades afro han sido elegidas? ¿Tienes idea? Para ver, nosotros hoy estamos viendo eso, se han presentado un promedio, o sea, primero que no hay una autoidentificación étnica, por lo tanto tienes que mirar más o menos las fotos y comenzar a decir, nosotros hemos identificado 160 más o menos, que han participado ya sea como en los gobiernos locales, muy pocos como alcaldes, la mayoría han sido regidores. En los gobiernos provinciales hemos visto unos 3 como alcaldes provinciales, Ya. 2 o 3, ninguno en los gobiernos regionales y tampoco como autoridad regional. La mayoría han sido como regidores. O sea, hemos identificado 160, de los cuales habría unos 3 como alcaldes provinciales y los demás regidores. Ya. Tenemos identificados hasta ahora que ya sabemos ciertamente que ha sido uno de Mala, uno de Morropón. Ellos ya son alcaldes distritales. Ya. Y por lo tanto debe haber unos 20 o 30 regidores. Del 3.6% de la población, o sea, Están recontra, subrepresentados. subrepresentados. Claro. Y es que también ahí tienes un problema, digitalmente, cuánto tienes para participar en una... Es parte del problema, ¿no? De la política nacional. Pues, una de las cosas que tuve un problema, si bien es cierto, se ha dado, por ejemplo, no se ha dado la cuestión de cuotas a las compañeras con todo el derecho, 50-50. 50% de esas cuotas para las compañeras, un 30% de las cuotas no debe ser para mujeres indígenas y afro. Son temas a trabajar. A trabajar. Urgentemente, además. Otra de las cosas, o sea, se debe de buscar, y no debe ser cuota, debe de ser, o sea, afro sí debe de haber una cuota para afros, una cuota, de acuerdo al porcentaje, bueno, 3.6%, que es la población afroperuana. Pero además siento yo que una cuota, pero como parte de un proceso Sí. que te permita luego Llegar, o sea, no tener cuotas, sino que naturalmente el país... tienes que llegar, o sea, tampoco decir cumplir la cuota no quiere decir que, si uno comienza a mirar lo que ha sido la selección, hay 50% que tiene que haber de mujeres. ¿Cuántas mujeres han salido? Claro, pues a veces la cuota No resuelve el problema, o sea, yo pongo y que tiene que haber jóvenes, pongo jóvenes, pero ellos nunca van a llegar. Claro, el asunto es, como te digo, que sea parte de un proceso que te asegure que Que te asegure, o sea, y que entre, por ejemplo, los indígenas, que entre ellos sea la competencia, ¿no? Y de los afros, entre los afros sean la competencia. Porque la verdad que es bien peligroso este asunto de la discriminación que hay en general, pero también en términos políticos, porque fuerzas fascistas que están apareciendo cada vez con más fuerza en el país, ¿no? Y entonces lo de Barranco, por ejemplo, ¿no? Es un síntoma. Yo he estado en la reunión de la OEA y he visto cómo los fascistas con mis hijos no te metan, han copado, y no solamente son los peruanos, o sea, ellos vienen trabajando algo, porque había de todos los países, estaban sentados y ellos, entonces son cosas que nosotros hemos dejado de hacer. O sea, nos estamos dejando avasallar por esa fuerza. ¿Por qué? Porque estamos desarticulados.
Y seguimos pensando en el día a día, ¿no? No estamos pensando en algo de mediano y largo plazo, de cómo enfrentamos estas fuerzas. Y la única manera de enfrentar estas fuerzas es organizándonos. Claro, a organizarse y disputarlos. Disputarlos y los espacios, ¿no? Claro. O sea, los únicos que, cómo agarro y discuto con ellos, porque por lo general ellos no discuten. Te das cuenta de ellos, o sea, una discusión frontal ellos agarran y siguen gritando y empujan, ¿no? Entonces cuando tú comienzas a tomar esos espacios donde están ellos solitos se van a comenzar a replegar. Pero no es, o sea, no estamos construyendo esa plataforma. Y una plataforma pues amplia, donde no solamente algunos que se sienten voceros de por vida y que son de un solo color nos representan, y los que no son indígenas y afro, que no son, o sea, nunca estás ahí, nunca estás en esa discusión. O sea, y habiendo gente muy, muy capaz que puede estar compartiendo esos espacios de discusión. Esperemos que esto cambie, esperemos que... Yo quisiera desarrollar más este debate, inclusive en las próximas ediciones de Humo Blanco. Nos interesa empujar este tipo de debate porque en el eje está lo que tú has señalado, el tema de cómo construimos nación, no como una nación que por ratos parece que se fuera al tacho, ¿no? Tiene que ser recuperada para los peruanos, ¿no? Y los afros obviamente pues son parte de los peruanos y peruanas. Y creemos nosotros que la única manera de construir una nación es mirarnos, o sea, y mirarnos con los dos ojos. Entonces, si no nos miramos, si no comenzamos a decir sí, somos diversos, vamos a seguir teniendo este problema. O sea, los grupos técnicos están ahí, con toda y dentro de esos grupos técnicos hay diversidades, hay mujeres, hay lesbianas, hay gays, pero ninguno de esos grupos técnicos tiene representación en el otro espacio. Cierto, cierto. O sea, los gays y lesbianas, afro, ¿dónde están? ¿Están en esa discusión? No, hay un grupo que siempre está tomando ese espacio y habla por ti. Sí, pues sí, una de las cosas que hay que eliminar precisamente es eso, ¿no? Y por otro lado, dejemos de hablar de discriminación, hablemos de racismo, que es la parte política de la discriminación. Porque hay racismo estructural en el Estado. El Estado es racista al no contemplar a los diferentes grupos. Una sociedad racista. Es una sociedad racista. ¿Y cómo construimos una sociedad no racista? Tenemos que comenzar a formar jóvenes antirracistas. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Osvaldo. Gracias, Augusto. Te agradezco realmente que... Cualquier cosa, Augusto, tú sabes, estamos para seguir metiendo el debate, ¿no? Y el debate en otros espacios también. Y para hablar de racismo no desde la blanquitud, sino desde los directamente involucrados. Gracias. Osvaldo, muchas gracias. Ok, muchas Augusto. gracias por tu atención. Bueno, cerramos así este programa de Humo Blanco y volvemos el próximo lunes. Muy agradecidos. Sí, sí.